la tabla de la CONASAMI, la tabla de los salarios mínimos y generales vigentes a partir del 2020. Esa información, por si no la pueden descargar de la tabla que les compartí, directamente busquen tabla de salarios mínimos o busquen CONASAMI y ahí les va a aparecer los salarios mínimos generales vigentes en la República. La vez pasada nos quedamos, si mal no recuerdo, en lo que es los salarios mínimos y las zonas geográficas que se establecieron. Y déjenme aceptar a un compañero que acaba de mandar solicitud que no lo había aceptado. No es el que me dijiste, Capilla. Bueno, si alguien les avisa que no está todavía aceptado, me dicen y ahorita los acepto. Bueno, entonces el salario mínimo dijimos que es la cantidad menor que debe de recibir un trabajador por la prestación de sus servicios. Estos salarios mínimos se establecen para que no exista una diversidad de salarios en cuanto a más o menos lo que hace una persona, aunque sea diferente empresa, pero que se establezca la misma cantidad. Es decir, si ustedes ven y tienen acceso ahorita a la tabla general de salarios mínimos que les pasé, vienen salarios mínimos profesionales y estos salarios mínimos profesionales deben de establecer como una igualdad entre lo que se hace para las personas. Por ejemplo, ustedes van a ver que viene secretaria, que viene bartender, que viene mesero, y se establece un salario mínimo profesional. A eso se les llaman salarios mínimos profesionales. Entonces, tenemos dos tipos de salarios mínimos: el salario mínimo general y el salario mínimo profesional. El salario mínimo general es para todo lo que no entra en el profesional, ¿sí? Entonces viene un listado completo de todo lo que son los salarios mínimos profesionales, desde maestro de obra, viene pespuntador, vienen muchos salarios profesionales, y ustedes tienen que garantizar y decirles a las empresas en su momento que se tiene que pagar por lo menos esa cantidad como salario mínimo. Déjenme admito a dos estudiantes. Ok, listo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, la clase pasada hasta el final les di para que se enlistaran y pusieran su nombre. Entonces, ahorita quien se vaya conectando pone su nombre completo, por si no está en su Facebook su nombre completo, pone su nombre completo. Por ejemplo, David Reyes ya dijo buenos días, ya sé que ya está conectado. Los demás que se vayan conectando, porque ahorita nada más son 9, van poniendo para saber quién se conectó. ¿Ok? Gracias. Bueno, eso es en cuanto a salarios mínimos general y profesionales. ¿Alguna duda hasta aquí? Si tienen dudas, acuérdense de ponerlas en los comentarios, yo los voy leyendo. Ok. Aparte de que existe la división entre salarios mínimos generales y salarios mínimos profesionales, existe la división por zonas geográficas. Yo les decía la vez pasada que nos conectamos que los salarios mínimos están divididos, las zonas geográficas, están divididas ahorita en la actualidad solamente en dos: lo que es el resto del país y la zona fronteriza. La zona fronteriza se trató de que se equipararan los salarios conforme a lo de Estados Unidos para que existiera más competencia entre los estados del norte junto con lo que ofrece Estados Unidos a sus trabajadores, ¿no? Y que no existiera esta parte tan diversa y que la gente pues decidiera irse a trabajar más a Estados Unidos, cosa que sigue pasando. Bien, dentro de los salarios mínimos, a partir del artículo 94, 95 y 96 nos habla lo que es la CONASAMI. La clase pasada también les dije que la CONASAMI pues, es esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos que se encarga de establecer a través de un estudio que realiza su dirección técnica, que es el órgano que lleva a cabo los estudios dentro de la República Mexicana para establecer un salario mínimo general vigente o un salario mínimo profesional. Esta CONASAMI está integrada de manera tripartita, como todo lo que son todas las autoridades en materia del trabajo. La cuestión de que estén integradas de manera tripartita es para darle voz a lo que es el gobierno, lo que son las representaciones obreras y lo que son las representaciones de patrones.
Las representaciones obreras, pues a través de sus sindicatos, y por ejemplo las representaciones de patrones, en el caso de Jalisco, puede ser a través, por ejemplo, de la Coparmex, ¿no? En el caso de Jalisco. Bien. Bueno, en el caso de la comisión, las reglas para su establecimiento, todas las autoridades en materia del trabajo vienen a partir del 530 de la Ley Federal del Trabajo. Esta clase no nos corresponde, pero bueno, ahí viene por si ustedes quieren más o menos conocer lo que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y el artículo 96 nos habla de esta parte que les decía, que se determinará la división en áreas geográficas conforme lo establezca pues la misma CONASAM, y ella es la que se va a encargar de esta situación. ¿Sí? Bien. Bueno, el artículo 97 es uno de los más importantes en cuanto a lo del salario. ¿Por qué es de los más importantes? Porque en este artículo se va a determinar lo que son las prohibiciones para los descuentos o reducciones al salario. Bien, un salario no puede ser motivo de descuento o no se puede retener el pago de un salario, a excepción de lo que nos marca el artículo 97, que nos habla de 4 fracciones en específico, y después nos las va a explicar el capítulo que sigue, que son normas protectoras del salario. Bien, solamente una empresa puede hacer deducciones o descuentos al salario por 4 razones. No hay motivo de multas, no hay motivo de descuentos porque se nos ocurrió, sola y exclusivamente con esas 4 cuestiones que nos dice la ley son los que se van a poder hacer descuentos. La primera es por pensiones alimenticias. Bien, cuando una persona, ya sea por divorcio o por lo que sea, pero se decreta una pensión alimenticia, el, el juzgado familiar tendrá que mandar a la empresa donde labora, o al centro de trabajo donde labora el trabajador, que en este caso es el que tiene que pagar la pensión alimenticia, y obviamente el patrón está obligado a hacer este descuento por el salario. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando un trabajador deja de laborar para este patrón? Pues el patrón está obligado también a hacer del conocimiento de la autoridad que requirió que haga el descuento, a avisarle que este trabajador ya no labora para con él. ¿Ok? Bien. La fracción 2 dice que otra de las cuestiones en las que se puede hacer descuentos es pago de rentas, a que se refiere el artículo 151. El artículo 151 nos establece cuando las habitaciones se den en arrendamiento a los trabajadores, la renta no podrá exceder de tanto por ciento. Bien, estos descuentos ¿se acuerdan cuando vimos los trabajadores en el extranjero? Y se tiene que garantizar la vivienda a los dos trabajadores por lo mínimo un año. Bien, sí se puede hacer un descuento de salario porque el año que sigue el patrón pues ya no va a seguir pagando la renta, es temporal. Entonces, estos descuentos sí se pueden hacer por renta en cuanto a habitación. Bien. El tercer punto donde se puede hacer descuentos son todos aquellos que tienen que ver con 2 institutos, que es el instituto el del Infonavit, todos aquellos descuentos que son destinados para la adquisición de bienes, construcción, reparación, ampliación o mejoras de la casa habitación. Acuérdense que el Infonavit trabaja junto con el IMSS, o sea, en conjunto con el IMSS, o sea, en conjunto con el IMSS, o sea, en conjunto de manera conjunta. Entonces todas las prestaciones que se van tanto al IMSS como al Infonavit
de ahí se va a realizar el descuento, ¿no? Si yo tengo un préstamo ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, yo voy a ser acreedora a un descuento y no está prohibido por la ley. Al contrario, es una obligación del patrón llevar a cabo el descuento para que el patrón lleve a cabo el pago de esa cuota que ya le está descontando a su trabajador. Bien. Y el cuarto dice pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103. O garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103 de algunos tipos de servicios que se establezcan en el mismo instituto. ¿Sí? Bien, son las únicas 4 cuestiones que nos establece la ley en las que se pueden hacer descuentos. Bien, no pueden hacerme descuentos por llegar tarde, si se fijan, no pueden hacerme descuento por o multarme o por decir malas palabras o por no utilizar el uniforme completo. Bien, ¿qué es lo que pasa si me quieren multar por no utilizar el uniforme completo? Pues si no utilizo el uniforme completo, lo que va a pasar es que lo mejor no pueda trabajar, porque si yo trabajo en un laboratorio de procesos químicos y no traigo el uniforme completo, pues no voy a poder realizar mi trabajo. Entonces, no es una multa, simplemente no trabajé y mi descuento también va a ser por no laborar ese día, ¿sí? Se te tiene que pagar el día trabajado. Si no trabajo ese día, pues no se me paga. No sé si hasta ahí van bien o tengan alguna duda para pasar al siguiente capítulo. Bien, no veo dudas escritas, entonces seguimos. Las normas protectoras al salario. Estas normas se dan para proteger el salario del trabajador, vivienda digna, unos bienes y servicios para tener una vida digna, ¿no? Bueno, los trabajadores entonces pueden disponer libremente de su salario, no se les tiene que condicionar el uso de su salario para compras o pagos en específico que el patrón determine. ¿Ok? Bien. Es un derecho irrenunciable. No me pueden condicionar el pago de mi salario porque tengo que pagar otra cosa o porque pedí un préstamo me van a quitar todo mi salario. No, es un derecho irrenunciable. No puedo trabajar sin que se me haga el pago de un salario. En el caso de que me contraten sin pago, bueno, pues obviamente puedo acudir directamente a Procuraduría de la Defensa del Trabajo, así como Inspección del Trabajo, a llevar a cabo la que el salario se tiene que pagar directamente al trabajador. No pueden existir intermediarios para el pago del salario. ¿Por qué razón? Porque obviamente no le puedo pagar a la esposa, no le puedo pagar al hijo, no le puedo pagar a la mamá el salario, porque el que está laborando es el trabajador. Vamos a pensar en un chofer de tráiler o en un chofer de camión de pasajeros que no está en la ciudad del pago y se necesita llevar dinero a su casa y no hay cómo transferir. Digo, ahorita ya hay 1000 formas de mandar dinero, ¿verdad? Pero vamos a suponer que está en el supuesto, perdón, valga la redundancia, vamos a suponer que no le puede enviar dinero el pago de nómina mediante una carta poder para el salario, pues esto lo que va a ocurrir es que el patrón tendrá que pagar doble el salario, ¿sí? Porque solamente puede ser, como nos lo dice el artículo 100, solamente puede ser mediante la carta poder, ¿ok? Bien. David Reyes nos pregunta, en el caso de descuentos por daño a las herramientas de trabajo de manera culposa, bien, ese no se puede hacer un descuento. Esas son, ¿se acuerdan
que vimos, bueno, las causas de rescisión y las obligaciones de los trabajadores. En las obligaciones de los trabajadores está esa parte de cuidar la herramienta, pero no se puede hacer un cobro o un descuento. Está bien establecido que solamente son esas 4 formas en las que puedo hacer descuentos legalmente. No quiere decir que no suceda que te cobren y te multen por llegar tarde, por lo del uniforme o en este caso por el daño a las herramientas de trabajo, pero no lo establece la ley, no es un descuento. Bien. Si el pago se hace, otra de las normas protectoras es que el pago se haga en moneda de curso legal. Si se hace en efectivo, obviamente tiene que ser en pesos, ¿no? En pesos mexicanos. No le puedo pagar en libras, no le puedo pagar, a lo mejor nos conviene ahorita, pero no los puedo pagar en dólares, porque eso hace que el trabajador no tenga acceso directo a las cuestiones que necesita para su vida. Tendría que ir a cambiar el dinero, y luego convertirlo a moneda de curso legal, que sería el peso, y pues obviamente esto le implica una cuestión en donde no puede tener acceso directo a lo que son los bienes y servicios, ¿no? Víctor, antes de continuar, me pregunta que si esta carta poder tiene que estar suscrita por 2 testigos. Sí, el mismo artículo 100 lo dice exactamente que el pago se hará a la persona que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por 2 testigos. Puta madre. En materia de trabajos legales, en donde se puede hacer descuentos al salario. De ahí en más no hay legalidad para descuentos al salario. Ahorita vamos a avanzar en las normas protectoras, vienen más supuestos de descuentos. Hasta ahorita llevamos estos 4. ¿Ok, Brenda? Ahorita vamos en el artículo 100 y el artículo 97 nos establece solamente estos 4 supuestos. Más adelante en el 110 vienen otros supuestos de descuentos al salario, pero vienen unas normas para establecerse. Sí, ahorita lo vemos. El salario, les decía, debe de pagarse en moneda de curso legal. Y aquí justo era lo que nos preguntaba la otra vez, no recuerdo quién, el establece que no siendo permitido hacerlo en pago de mercancías, en vales, fichas o cualquier cosa que sea representativa del dinero. Tiene que ser, obviamente, en dinero. No puede sustituir. Qué raro que llegue tarde, Hernández. No puede sustituir la moneda, ¿ok? Bueno. Entonces, para simplificar lo que decíamos la otra vez, que el pago del salario pueda ser mediante tarjeta de nómina, mediante cheque, pues obviamente se le tiene que consultar al trabajador. El trabajador tiene que firmar la aceptación del pago vía tarjeta, ¿no? Depósito bancario. Bueno, y como les decía la vez pasada, los costos o los gastos que originen de estas transacciones serán pagados por el patrón. Bien, importante, el trabajador cuando se le vaya a pagar por cheque, cuando se le vaya a pagar por transferencia electrónica, tiene que tener toda la información y tiene que tener información también de lo que se le va a pagar. ¿Se acuerdan que ustedes llevaron un recibo de nómina a la clase? Bueno, no todos, pero casi la mayoría. Ese recibo de nómina vienen los conceptos que se van a pagar. Se le tiene que decir que se le paga su nómina diaria, tiene que venir el pago de séptimos días, tiene que venir en el caso las horas extras, si trabajo horas extras, bonos de puntualidad, vales de despensa, lo que sea que integre esa parte del salario. Despensa, lo que sea que integre esa parte del salario.
salario semanal o diario o quincenal, ¿no? Más aparte las deducciones que vengan, en este caso, como ya lo dijimos, las 4 que permite la ley, son los descuentos por el Infonavit, Infonacot y pensiones alimenticias. Tiene que venir esa parte, ¿sí? Bien. Una parte importante que se estableció a partir del 2012 es una cosa que se llama CFDI, que son comprobantes fiscales digitales por Internet. Ahorita, en la actualidad, todas las empresas están obligadas a transmitir estos CFDI y para proporcionárselos a sus trabajadores. Todas las empresas tienen que emitir, ya sea vía correo o impresa, este CFDI a sus trabajadores para que conozcan que es como un recibo de nómina, el que tiene la obligación del patrón de dar, ¿sí? Bien, obviamente esta es una obligación, es timbrar los recibos de nómina, es así como se conoce normalmente. Bien. En cuanto a las prestaciones en especie deben ser apropiadas al uso del personal del trabajador y su familia. Bien, no le voy a regalar o no les voy a dar prestaciones en especie a un trabajador que no tenga que ver con su estilo de vida o su forma de vida. Entonces, lo más fácil y lo más certero, no le voy a dar vales de gasolina a alguien que no tiene carro, ¿verdad? Entonces, lo más certero siempre es dar vales de despensa. Por eso el artículo 102 nos dice que deben ser apropiadas al personal o al trabajador al que se le va a dar una prestación en especie. Bien. En el caso, por ejemplo, de los almacenes y tiendas que se expenden ropa, comestibles y artículos para el hogar, podrán crearse por convenio entre los trabajadores y patrones de una o varias empresas de conformidad a las normas siguientes. Este 103 es el que nos establece una relación entre el Instituto del Infonacot, que es el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Bien, las empresas pueden hacer este tipo de convenios para que pueda adquirir ya sea mercancías, por lo general pues obviamente estamos hablando de bienes muebles, porque el de inmuebles pues es el Infonavit, ¿no? Se establecerán precios, etcétera, etcétera, nos dice. Y el 103 bis ahí nos habla de cómo se establecen las bases para otorgar el crédito a los trabajadores. Este Infonacot, por ejemplo, si yo acudo a una mueblería y esta mueblería tiene convenio con la empresa con la que yo laboro, pues obviamente en lugar de pagarle directo a la mueblería, puedo pedir un crédito y este crédito se me va a ir directamente al descuento dentro de mi recibo de nómina, ¿sí? Es apoyo para los trabajadores para poder adquirir el menaje de su casa. Bien, no sé si tengan dudas del Infonacot. Bueno. El artículo 104 nos habla de otra protección al salario que es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas en cualquier forma o denominación que se le dé. No puedo ceder los derechos de mi salario o mi salario a una persona o a otra, ¿sí? Bien. Nunca se va a suspender la obligación del patrón de pagar el salario, salvo ciertos casos específicos que establece la ley y obviamente que cumpla con esos requisitos, ¿sí? De ahí en más está obligado 100% a pagar el salario. Y está prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cualquiera que sea su causa o concepto, lo que decíamos hace rato, no me pueden multar por llegar tarde. ¿Ok? Bien. Y en el caso de los trabajadores que se les paga en efectivo, el pago tiene que ser directamente en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios. Se tiene que pagar en día laborable. Por ejemplo, si yo trabajo de lunes a sábado y la quincena, el día 15 es domingo, me tendrían que pagar el día 14 porque es día laborable, ¿sí? No me pueden pagar hasta el lunes que sea día laborable. Siempre tiene que ser un día anterior inmediato si el día es inhábil. Bien. Y el 110 nos habla de otro tipo de descuentos. Ahora sí, Brenda, lo que me preguntaba, ¿qué tipos de descuentos puede hacer el trabajador? Aquí vamos a ver también si viene la pregunta de, ¿cómo se llama? De que nos hizo Reyes también. Bueno, aquí vienen
específicamente 7 supuestos de descuentos y cuál es la cantidad que le puedo descontar al trabajador. Bien, si hubiera llegado temprano, se hubiera dado cuenta que tenía que escribir su nombre, Francisco. Bueno, uno de los descuentos es pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con excesos al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. Bien, aquí sí entra el supuesto que nos preguntaban, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. La cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será al que convenga al trabajador y el patrón sin que pueda ser mayor del 30% del excedente del salario mínimo. 30% del excedente del salario mínimo. No le puedo descontar más al trabajador. Por este caso de conceptos, aquí sí entraría en pérdidas o averías lo de las herramientas que preguntaba hace rato. Bien, sin embargo, yo creo que como patrón no me conviene hacer estos descuentos de pérdidas o averías de artículos producidos por la empresa o establecimiento, porque al final de cuentas aunque lo establece la ley, tendría que tener, en el caso de un juicio o en el caso de que me demanden por este descuento, va a ser muy difícil que yo lo pueda comprobar. Entonces, es mejor llevar a cabo el descuento siempre por cuestiones que sean comprobables, ¿no? Por anticipos de salarios que me pidan un préstamo, esto se refiere a anticipo de salarios. Pagos hechos con exceso al trabajador. Si yo le pagué más de una quincena, no le puedo descontar esa quincena de golpe porque a lo mejor el trabajador pues ya se lo gastó, ¿no? El pago de la renta, que se refiere al artículo 151, en este caso no puede exceder del 15% del salario. Si yo voy a rentar una casa, me van a rentar una casa y gano 10,000, pues no puede exceder el 15% del salario mensual. El otro es pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional. Es decir, el 110 va correlacionado con el artículo 97. Pago de abonos para cubrir, pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y cajas de ahorro. Bien, si ustedes tienen a la mano un recibo de nómina, van a ver que hay descuentos para fondos de ahorro del salario y hay descuentos para caja de ahorro, y eso viene en la parte de deducciones, en el apartado de deducciones. Esto está permitido. ¿Por qué? Porque no le estás haciendo un descuento, pero es un ahorro y al final de cuentas vas a devolver esa cantidad. Por eso no está prohibido hacer este tipo de descuentos. Pago de pensiones alimenticias, ya lo habíamos visto. El pago de las cuotas sindicales, estas sí se hace... Sí, ahí voy, David. Este pago del sindicato sí se hace forzoso porque al final de cuentas, pues, aunque tú no lo haces directamente, tienes un representante sindical, porque todas las empresas tienen que tener un contrato colectivo de trabajo, y este descuento del sindicato se te hace, te guste o no, está. ¿Sí? Bien. En el caso un poco más actual, si presentas síntomas de resfriado común o gripe y te descansan como medida de prevención, ok. Ese punto es de manera colectiva, no individual. Ese nos tendríamos que ir hasta el artículo 400. O sea, si quieres preguntar en algo de lo que tiene que ver con la actualidad, hay suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, es en el 437, 427. Ahí cambian las normas. Es diferente porque es una cuestión colectiva, David. Entonces, si no lo podemos ver conforme al artículo 97 y 110, tendríamos que irnos a las normas que vienen de la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. En este caso, por ejemplo, en declarada esta contingencia, el patrón solamente tiene la obligación de pagar un mes, garantizar un mes el pago del salario mínimo. Si te descansan por esta cuestión, entonces el patrón, sí, el ISR es forzoso. El patrón tiene que descansarte 30 días y la obligación nada más del patrón 30 días de pagarte el salario. Los restantes ya no tiene obligación el patrón, y al final de cuentas pues el patrón no está generando una ganancia para poder adquirir una entrada de dinero para poder pagar el salario. Entonces se dan 30 días la obligación. No sé si me entendió, David. El ISR es forzoso, pero la cuestión que si no rebasas cierta cantidad de salario mínimo, no te obliga a pagar ISR. Hay una cuestión que se llama
crédito al salario y en lugar de descontarte, no todas las personas pagan ISR, hay una cantidad. No, ahorita no me sé exactamente la cantidad, pero hay hasta un tope de salario en donde no se te hace un descuento por ISR. Es rebasando cierta cantidad donde se empieza a pagar el ISR. Y también es proporcional el porcentaje de ISR que se paga. Creo que el mayor es 33% de ISR. Y dice Víctor Manuel Méndez, pero en un artículo dice que por gasto natural del trabajo en herramientas no se puede cobrar, ¿no? Exactamente. El desgaste y uso de las herramientas, por eso te decía que les decía hace ratito que por errores, pérdidas o averías, una cosa es perder, otra cosa es averiar y o adquirir productos de la empresa. Pero, por ejemplo, ahí voy, Brenda Capuchino. Por ejemplo, Víctor, no sé, por el desgaste de los materiales, pues no, porque al final de cuentas tú estás trabajando, estás produciendo y es obviamente que va a existir un desgaste de las cosas. No se te puede descontar esta cuestión, estaría fuera de ley. Y Brenda nos pregunta, yo había escuchado que esa obligación de un mes, en mi caso, la habían extendido hasta el 1 de agosto. Bien, usted escuchó a lo que es la Secretaría del Trabajo a nivel federal y ella dijo que se tenía que hacer el pago de salarios, pero la ley establece, termina en el 433, en el 432, perdón, si gana el mínimo no paga ISR, exactamente, es una norma establecida para proteger el salario mínimo. Imagínate, te pagan el mínimo y aparte te descuentan ISR, pues ya no estás ganando el mínimo. Entonces tienes que rebasar por un porcentaje para poder empezar a pagar ISR. Uh-huh. Sí, exactamente como dice Claudia, una amiga que trabaja en un restaurante solo le cubrieron un mes porque así lo establece la ley. Lo que dijo la secretaria de pago de salarios no me puede cobrar el 2%, 3%, 8% mensual o lo que sea. Y los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo y única y exclusivamente en el caso de pensiones alimenticias, que es ahí donde se considera embargable el salario. De ahí en más no puede ser embargado el salario. Y obviamente también el patrón adquiere esa obligación del descuento, ¿sí? Los salarios devengados en el último año, a partir del 113, nos habla de otras normas, ya no en respecto al descuento. El 113 nos dice que los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito. Si una empresa se declara en concurso mercantil, tenga un crédito fiscal, lo que sea, los derechos que hay un trabajador, por ejemplo, si un trabajador demanda y existe alguna cantidad de dinero dentro de la que haya entrado por, no sé, por venta de bienes, inmuebles o inmuebles, esa cantidad va a ser primero destinada a pagar los derechos adquiridos de los trabajadores, sea uno, sean 20, sean los que sean, previo a pagar créditos fiscales o a cualquier otro acreedor, ¿no? Bien. Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra
o suspensión de pagos y el tribunal procederá a cargo. Es decir, no tengo que acudir directamente al juicio mercantil a decir que soy uno de los acreedores. Basta con el solo hecho de que yo haya demandado el despido. El 112. El 112 dice que los salarios de los trabajadores no podrán ser embargables. Natalia. No, perdón. Piña eres. Más fácil. Por ejemplo, si yo tengo una deuda con el banco manda un requerimiento al patrón para que me quite mi salario para poder pagar esa deuda del banco, ya sea por tarjeta de crédito, ya sea por una cuestión hipotecaria, lo que sea. No me pueden hacer el descuento y el patrón si lo hace está excediendo sus funciones. La única cuestión en la que me puede quitar el patrón y está obligado a hacerlo es por una pensión alimenticia. Entonces el salario no es embargable, ¿sí? No sé si así ya quedó más específico. Y donde dice que el patrón no está obligado a cumplir con la orden judicial de embargo. Voy a leerlo completo. Los patrones no son obligados a cumplir ninguna otra orden. Sí, es lo que decía. Solamente pueden cumplir con la orden judicial del juez familiar de pagar el salario, de pagar la pensión alimenticia, pero ninguna otra orden judicial, mercantil, ni invitación de cobranza extrajudicial a quitarte el salario. A eso se refiere. Solo y exclusivamente por el juez familiar que decrete una pensión alimenticia. No sé si así quedó más claro, Piña. Bueno. Y vamos ya en el 114. Los trabajadores no necesitan entrar al concurso, es decir, eso ya les ha dicho. El trabajador no tiene que presentarse ni acudir a denunciar o demandar junto con el concurso mercantil. Es un acreedor. No, el solo hecho de que exista una demanda de trabajo ya hace que existe esa obligación. Y los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrir. Bien, en el caso de un trabajador fallecido o declarado desaparecido, ya se pueda declarar su muerte porque hay un proceso ya legal. Existen personas que van a ser las beneficiarias de los derechos que adquirió el trabajador. Un trabajador, por el simple hecho de estar laborando, adquiere lo que son pagos de prestaciones como vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, que son las comunes, ¿no? Así como a lo mejor pago de salarios pendientes. Entonces, los beneficiarios del trabajador tienen ese derecho a través de un procedimiento especial que se llama, es un procedimiento de tramitación especial a través de una declaratoria de beneficiarios y en este caso la Junta de Conciliación va a decretar que existe ese vínculo y que declara beneficiario a la persona promovente. Y queda prohibido en los centros de trabajo y el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar. Están prohibidos y será efectivas en un radio. Y se queda prohibido en los centros de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes. Por ejemplo, si hay una fábrica, no puede existir en un radio de 4 kilómetros un centro que tenga bebidas embriagantes, juegos de azar y de asignación. ¿Por qué? Porque pues obviamente la gente va a ir a gastarse el dinero en esos centros y pues por eso es esta prohibición, como escuelas, ¿no? Que estaba prohibido que en radio X también establezcan lugares de bares, ventas de cerveza para las escuelas. Es igual con los centros de trabajo. Bien. Y se considera bebidas alcohólicas todas aquellas que se dan del 5%. Entonces, todas las que sean menores del 5%, pues no están mal, como creo yo la cerveza, ¿no? Pues, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. No he visto la hora. Ya vamos a acabar. Bien, ¿cómo les fue con los 3 ejercicios que les dejé? En el primero solamente les puse cuántas horas extras trabajan. Bien. Todos tienen un punto en específico que tenemos que considerar. De las 8 a las 21 horas, ¿qué tipo de jornada es? Es lo primero que se dé. ¿Una tabla de 100 no se puede? ¿No entendí su pregunta, David? Bueno, si me la explica, le contesto.
De las 8 a las 21 horas, el primer supuesto. Primero tenemos que establecer qué tipo de jornada es para sacar las horas extras. Bien. Si ustedes establecieron una jornada de 8 horas, estaríamos mal. Porque una jornada mixta, y las jornadas mixtas duran 7 horas y media. Ah, ok, se refería a la viuda. Decían, ok. Sí sé qué es, pero pensé en una persona. Bien, entonces el primer supuesto serían que trabaja 13 horas diarias. Esas 13 horas diarias, las permitidas son 7:30, porque estamos ante una jornada mixta, ¿sí? Esa jornada mixta dura 7:30. Entonces, está trabajando 5:30 diarias extraordinarias, ¿sí? Entonces, si lo sacaron así, todas, en el número 1 es jornada mixta, entonces son 7:30. Entonces, trabaja 13 horas diarias, las restantes son 5:30 diarias extras trabajadas, ¿sí? Y tendría que multiplicar esas 5:30 por lo que da un resultado de 33 horas semanales extras trabajadas. Aquí no les pregunté cuánto gana, no les establecí salario. Entonces, ustedes debieron haber sacado en el primer 5:30 diarias extras, ¿sí? Porque estamos ante una jornada mixta. Bien, la siguiente, establecimos una jornada de las 5 a las 4 de la tarde. También no estamos ni una diurna ni nocturna, sino una jornada mixta, ¿sí? Porque no excede de las 3:30 que dice la ley para convertirse en una jornada nocturna. Entonces, igual, está trabajando 11 horas diarias en una jornada mixta de 7:30. A mí me resultan 3.5 horas diarias extras. ¿Estamos cierto? ¿A ustedes les resultó igual? Bien. Bueno, me gustaría ponerles las respuestas en el mismo lugar. Ahorita les digo rápidamente 3 horas diarias. ¿Cuánto les van a pagar? A mí me sale un resultado de 2.279.78. ¿Quién les salió igual? Bien. Como trabaja 11 horas, a mí sale que trabaja 21 horas extras a la semana. Bien, ¿cómo se va a hacer el pago de estas horas extras? Importante, las primeras 9 horas se pagan con un 100% más y las restantes, que son las 12 horas restantes, se pagan con un 200% más. No sé si lo supieron hacer o no, sino de todos modos ahorita se los posteo ahí en el Face para que vean las expresiones del por qué. Y en el tercer supuesto, hay que considerar, aparte de todo lo demás, el pago de la prima dominical, porque trabajaba en domingo, tendrían que sacar también un 25% más. En este caso, sí estamos hablando de el tercer supuesto de un horario nocturno, ¿sí? Bien. Como no sé si tengan más cosas que hacer o más clases, nos vamos a quedar hasta aquí. Voy a tomar la lista conforme a que se pusieron, no importando que llegaran tarde o temprano. El chiste es que alcancen algo de la clase y que tratemos de entender lo más que se pueda. Les comentó su compañero Capilla que me mandaran el correo del contrato nuevamente a otro correo. Ahora vamos a estar utilizando ese correo de académicos. Entonces, les pido de favor, aunque ya están aquí en el Facebook, que ahorita manden un correo en donde sus respuestas de los ejercicios para tomar también en cuenta la asistencia. Y es que ese correo nos están monitoreando el trabajo que estamos realizando con ustedes para que no vean que los estamos hablando. Entonces sí necesito que haya un correo cada sesión. En este caso el correo va a ser con las respuestas de los presupuestos que les puse en el Facebook, ¿sí? Y para que la gente que no se cortó mande esta actividad y tome cuenta a la mitad.
De la parte de la evaluación, mañana les explico. Vamos a evaluar y el semestre tiene calificación el 29 de mayo, así es que solamente nos queda el mes de mayo para explicarles lo que vamos a hacer de lo que falta estas cuatro semanas. ¿Sí? David me mandó los trabajos. No, necesito la respuesta de estos 3 puestos, David, que me los mande por correo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo están las respuestas? Ahorita se las posteo en Facebook y ustedes mándenme sus respuestas bien o mal, mándenme al correo de norma.vallejo@academy.udg.mx, el que les mandó Capilla por mensaje de WhatsApp, ¿sí? ¿Puede escanearlo? Sí, escanearlo, tomarle foto. Si lo hizo interno, escanearlo, tomarle foto y me lo mandan adjunto al correo. Nada más para que vea que se está trabajando, porque la evidencia del Facebook no la podemos tener. ¿Ok? Bueno, que tengan buen día. Mañana nos vemos 8:05 más o menos. En el caso de Francisco nos vemos 7:30 para que alcancen a llegar. Que tengan bonito día. Francisco, nos vemos 7:30 para que alcancen a llegar.